Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Esta semana hemos decidido tocar el tema de lo que ha marcado la agenda política internacional. El anterior domingo han sucedido las elecciones subnacionales en Venezuela y como con mis invitados antes de empezar el programa decíamos una frase: nunca nada está dicho. Venezuela hasta hace poquito el secretario general de la OEA le quería aplicar la Carta Democrática porque consideraban que se había salido del régimen democrático, que Venezuela ya no era una democracia. Varios países han hecho reclamos en Venezuela, algunos han retirado incluso sus embajadores. Resulta que en lo que parecía el peor momento del chavismo, pues hay una sorpresa. Las elecciones subnacionales reportan 17 gobernaciones ganadas frente a las 23, y si bien el chavismo ha perdido gobernaciones en relación a la anterior elección, y si uno revisa los datos, también ha perdido votos, de ninguna manera es lo que se proyectaba, ¿no? O sea, creo que ha sido una sorpresa para todos, particularmente los que no vivimos dentro de Venezuela. Pareciera que el chavismo se ha recuperado, pero eso lo dejo en pregunta. ¿Realmente se ha recuperado el chavismo o qué es lo que ha pasado en esa elección subnacional? Esa elección subnacional, esos resultados, ¿cómo afectan en el concierto internacional y cómo nos afectan a nosotros en Bolivia? Y voy a hablar de Bolivia porque muchas de las acciones que ha tenido la oposición venezolana de alguna manera han sido replicadas por la oposición boliviana. Con nosotros esta noche para analizar este tema, Carlos Cordero. Carlos, bienvenido a esta casa, no es hotel, como siempre. Muchísimas gracias, buenas noches, un saludo cordialísimo a los amigos que comparten el panel y a la gente que tiene la gentileza de vernos. Gracias por estar con nosotros. También Franklin Pareja. Franklin, bienvenido, buenas noches. Gracias, Susana, por la invitación. Un saludo muy cordial a Carlos, a Sebastián. Y por supuesto, yo creo que va a ser muy interesante hablar del problema y el fenómeno Venezuela. Sebastián Michel con nosotros, Sebastián, tú eres uno realmente de mis invitados habituales. Bienvenido otra vez a esta casa, no es hotel. Me da mucho gusto tenerte para hablar de este tema. Gracias, Susita, Franklin, Carlos, un gusto estar con ustedes. Más tarde con nosotros también va a estar Ricardo Bajo, quien en cuanto le hice la invitación me avisó que iba a tener un tema de un inconveniente y que llegaba para nuestra segunda parte. Quédese con nosotros en esta casa, no es hotel. Vamos a hablar de las elecciones subnacionales en Venezuela. Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche estamos hablando de las elecciones subnacionales en Venezuela y quiero empezar contigo, Franklin, preguntarte, ¿qué ha sucedido el anterior domingo en Venezuela? Quiero que, para que la gente se ponga en contexto, nos cuentes qué ha pasado en Venezuela, ¿de qué va esta elección? Bueno, para ponernos en contexto, Susana, las elecciones subnacionales deberían haberse celebrado el año pasado, dado que fenecía el periodo o gestión de todos los gobernadores, en este caso, porque estamos hablando del nivel subnacional, y de una forma absolutamente incomprensible desde el punto de vista jurídico, absolutamente vulnerando la norma, se ha pospuesto indefinidamente, dado que estos gobernadores prácticamente todo este año han estado ejerciendo de facto, sin ningún respaldo jurídico. Y tú sabes que lo que hemos vivido este año particularmente han sido 4 meses turbulentos de eclosión social, donde no estaban dadas las condiciones, pero adicionalmente a eso, el vector del año pasado era que se quería llevar adelante o se quería celebrar un referéndum revocatorio que contempla la Constitución venezolana, que tampoco fue posible porque precisamente hubo una resistencia del oficialismo. Si se celebraba el año pasado el referéndum, era probable que si ganaba Maduro se mantenía, pero si perdía el referéndum,
tenía que ser cambiado Maduro y todo su gobierno. Si se celebraba a principios de este año, tenía que ser un referéndum donde solamente salía Maduro y se quedaba todo su gobierno, pero ni eso se llevó adelante. Entonces, después de estos turbulentos 4 meses de eclosión social, finalmente ha sido, diríamos que la constituyente, el ejercicio o la decisión política que ha venido a solapar a la Asamblea Nacional, en este caso legislativa. La correlación de fuerzas después de 18 años era absolutamente adversa al gobierno del señor Nicolás Maduro. Por lo tanto, había una tensión dinámica interna muy fuerte, pero la Asamblea Constituyente, pese a la resistencia y la desaprobación de la comunidad internacional, parcialmente, y una fuerte eclosión social interna, igual se celebró. Hay un control absoluto de esta Asamblea Constituyente que en términos jurídicos tiene absolutas, es decir, poderes plenos por encima inclusive del presidente, pero sabemos que ahí están funcionales, o por lo menos está nomás la impronta del régimen chavista, y que finalmente después de esta Asamblea Constituyente existe una necesidad. La necesidad es de legitimar esta Asamblea Constituyente, es darle un cariz no solamente de legalidad, sino de legitimidad. Y para eso se activan las elecciones subnacionales, que tampoco podían suspenderse más tiempo, y la oposición participa. Y aquí viene el gran quiebre, el dilema de la oposición. ¿Participamos o no participamos? Y la oposición tenía 2 posiciones. La primera, la radical. No participamos nada porque es reconocer esta asamblea. La otra es la posición más pragmática. Participemos porque si no vamos a perder todo el espacio regional. Ya no tenemos participación en la asamblea, vamos a perder el poder regional, así que a perder todo, participamos. ¿Cuál es el costo? Que en alguna medida hay un reconocimiento a lo que podría ser la Asamblea Nacional Constituyente. Ese es un contexto básicamente y eso es lo que se ha celebrado. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues nada, se mantiene una fuerza hegemónica del régimen chavista, como tú dijiste hace un momento. Es cierto que la oposición ha tenido un crecimiento, pero es un crecimiento pírrico porque de 23 gobernaciones solamente tiene 5, o sea, no llega ni siquiera a la mitad, cuando se preveía que en el peor de los escenarios la oposición podía tener hasta 13 gobernaciones. Y yo creo que ese contexto ahora es el que está relativamente puesto en entredicho y esas aristas las iremos un poco matizando y analizando en el transcurso. Ese yo creo que es un poco el contexto histórico. Sebastián, ¿qué sucedió el anterior domingo en Venezuela? Sucedió lo que pasa en política. Se va y se conforman poderes del Estado. Y este es el producto de aciertos o de errores de un lado y de otro. Así se conforman los poderes del Estado siempre, con aciertos de unos y errores de otros. ¿Qué es lo que detona la crisis y abre una oportunidad de transformaciones políticas? Básicamente la caída de precios del petróleo. Se caen los precios del petróleo y comienza a haber un descontento muy grande por lo que Venezuela depende del petróleo. O sea, Venezuela es un país altamente petrolero y toda su actividad económica está muy enfocada al petróleo, no tienen sectores mineros, agrícolas, industriales, alternos a lo que es el petróleo. O sea, la cosa está bien o mal según el petróleo. Ese es el primer elemento. Durante la bonanza petrolera, Chávez hizo mucho programa social, mucha transferencia directa a la sociedad civil, muchos bonos, muchos mercados populares con precios muy baratos, muchas viviendas para gente que no tenía vivienda. Entonces, cuando se contrae de 120 a 20 dólares, también se contraen las inversiones en esa magnitud. Y por supuesto genera un descontento que lleva a un escenario de disponibilidad política. Ese escenario de disponibilidad política se traduce electoralmente por primera vez en la elección parlamentaria, en la que el chavismo pierde una mayoría de 60% que ha tenido siempre y es relegado casi al 40%, con 60% mayoritario en la asamblea del otro lado. Ese momento comienzan las apuestas fuertes, ¿no? La oposición, especialmente ahí un hombre muy hábil de la oposición, Ramos Alup, que es de Acción Democrática, es como el nuevo líder de Acción Democrática, empieza a plantear apuestas muy fuertes, ¿no? Apuestas a cesar al presidente en sus funciones, a cesar.
y genera un escenario de mucho desorden, ¿no? En ese momento el Tribunal Supremo cesa en sus funciones al Congreso hasta que al final ambas partes vuelven a la cordura y bueno, se respeta lo que había elegido el pueblo, que era por 6 años a Nicolás Maduro, y se respeta el voto de esa conformación nueva de la Asamblea. ¿Cuál es el paso siguiente de la apuesta opositora? Es llevar el conflicto a la calle y empiezan con una estrategia de lo que ellos han llamado las guarimbas, ¿no? O sea, guarimberos en diferentes puntos que empiezan a bloquear la actividad y empiezan a esta crisis que es consecuencia del precio del petróleo, empiezan a agudizarse más, porque claro, cuando caen las cosas, vos tienes que empezar a resolver tu vida real, ¿no? O sea, tu vida cotidiana. Y las guarimbas tienen un impacto importante en la opinión pública internacional, básicamente, si quieres verlo ahí, en el sector general de la OEA, pero también genera un clima para los medios de comunicación, pero a la vez tiene un impacto negativo, porque cuando le rompes la vida a la gente todos los días por 4 meses, tampoco esperas, estamos jodidos todos, pero por lo menos hacia afuera se está viendo la cosa dura, ¿no? Claro. Pues gente que había optado por cambiar su voto del chavismo hacia la oposición en las regionales, después se siente castigada con las guarimbas. Y yo creo que el resultado de este domingo es un voto castigo a eso. No hay otra forma de entender que justo un estado como Miranda, que es decir, como Caracoto, digamos, donde vive toda la clase media alta y la élite venezolana, donde se han apostado y en el territorio donde han estado las principales guarimbas, las fotos más grandes que tú has visto en los medios internacionales, son en Miranda, hace lugar donde Capriles Radosky ha gobernado durante 13 periodos seguidos. Justo ahí la gente define dar un vuelco hacia el chavismo. Ahora, en términos generales, efectivamente, baja casi 10% el chavismo de su anterior elección regional. Efectivamente, de 22 que tenía, baja a 18, ¿no? A 17, y ayer ya en el último conteo quedó el estado de Bolívar, que es el que estaba en duda todavía, con 18, y el gran ganador de la oposición es indudablemente Acción Democrática, que tiene un candidato que es Ramos Alup, y que ha logrado 4 gobernaciones, ¿no? Un partido como Acción Democrática, que era uno de los tradicionales del viejo sistema, que parecía haber desaparecido del plano político, tenía que sobrevivir ahí en alianzas pequeñitas para algún cupo parlamentario, hoy día se ha vuelto la cabeza de la oposición. Entonces, ¿cuáles son los dos elementos que creo que han detonado en esta mejora? Porque claro, empeora el chavismo comparando la anterior regional con esta regional, pero mejora mucho comparando la elección parlamentaria con la elección regional. Claro, las elecciones nunca son las mismas, pero parecía que en proyección el chavismo estaba decaída. Tu explicación es que la violencia que ha generado la oposición... 2 cosas. Uno, la violencia, yo creo que a la gente ya le sofocó la violencia. Y 2, hay una recuperación económica, ¿no? Evidente, o sea, no es lo mismo, así como no fue lo mismo el precio del barril a 120 y llegar al precio del barril a 20, no es lo mismo hace 2 años la crisis del precio del barril a 20 a tener hoy día en 60, ¿no? O sea, hay muchos programas que se han reactivado, que han empezado a funcionar de nuevo, no con la magnitud del precio del barril a 120, pero se han reactivado. Y un tercer elemento creo que son las estrategias externas que nunca funcionan, ¿no? Yo diría así, cuando debe haber algún fiscal ya al interior de ahí de la CIA, y si creamos un grupo religioso islámico extremo para combatir a gobiernos en países árabes, y le sale cosa como ISIS, le sale alguna cosa como Al Qaeda, yo creo que lo patean. Y debe ser lo mismo ahora cuando dice, che, si le hacemos un bloqueo económico, ¿no? Con Cuba no ha funcionado en 50 años, y creo que ahora tampoco. Y te pongo el ejemplo, porque yo viajé 26 horas para un vuelo de 6, ¿no? O sea, en un avión normal directo de La Paz a Caracas son 6 horas, y yo volé 26, porque le han prohibido las líneas aéreas que lleguen a Caracas, o sea, American ya no va, Copa ya no va, Avianca ya no va. Pero claro, eso es para dar gusto al sistema internacional grande, pero no dejan de tener esa oportunidad de sacar a la gente, porque la gente sigue viajando, sigue haciendo negocios, sigue yendo. Entonces Avianca tiene, por ejemplo, una línea con la que trabaja que se llama Avior, que es una línea rara de aviones viejos en la que tú sales. Entonces, claro, te sacan a las 2 de la mañana del hotel, estás a las 4 de la mañana ahí, por un vuelo a las 7, que sale a las 11. ¿No? Llega a la 1, pues ya tienes como 12 horas transitando y llegas molido. Y había un venezolano que dice, claro, ojalá fuera que el bloqueo le perjudica a las autoridades, ¿no?
O sea, el bloqueo me perjudica a mí, ¿no? O sea, esta decisión internacional me está perjudicando a mí. Y el señor que estaba al lado mío en el aeropuerto casualmente, estaba lejos de ser un señor chavista, ¿no? Pero la gente se siente afectada. O sea, creo que esas dos medidas, la violencia por parte de la oposición hacia adentro y las sanciones externas, que nunca castigan al gobernante, castigan al ciudadano, ¿no? El ciudadano también después se venga en su voto. Carlos, a ver, existían dos posturas, la de participar, la de no hacerlo. Finalmente participa una parte, no participa otra. Una oposición que, como Franklin decía, pareciera que, bueno, creo que me lo decías a mí solo, ¿no? No lo dijiste al aire. Una oposición que no es una oposición única, son muchísimas oposiciones y que no puede hablar como una sola, ¿no? No actúa definitivamente como una sola. Pero yo te pregunto, si era bueno para la oposición que sucedan las elecciones. Pues mira, evidentemente en Venezuela lo que hubo en la oposición fue un dilema muy difícil de enfrentar, Franklin lo ha planteado de una manera muy simple y muy clara. O participas o no participas, pero cada uno de esos caminos tiene una consecuencia. Si no participas, le entregas todo el poder a Maduro, y lo poco que puedes o lo mucho que puedes recoger con un proceso electoral, pues lo pierdes definitivamente. Esta experiencia ya la vivió la oposición venezolana en anteriores elecciones. Mismo la propia legislativa, que era una duda de si participaban o no. Exactamente. Y la otra, que sabiendo que tienes todas las condiciones adversas para ir a este proceso electoral, que tienes el árbitro a favor del gobierno, que hay dudas sobre la transparencia del proceso electoral, que hay un contexto, ahí la descripción que hace Sebastián le falta, el condimento de la crisis económica, es decir, habrá recuperación, pero sigue existiendo crisis alimentaria, sigue existiendo ausencia de medicinas, los hospitales están un desastre, y te lo digo esto porque tú fuiste hace poco tiempo, yo estuve hace 2 años, y yo estudié en Venezuela, y cuando yo llegué a Venezuela, tomé un taxi en el aeropuerto y me asaltaron, me quitaron todo el dinero que tenía. Venezuela es un país envilecido, es un gobierno que ha deteriorado el aparato económico, producto de las nacionalizaciones, absolutamente dependiente de todo lo que son las exportaciones, y lamento decir, un país que ha sido tan generoso conmigo, es un país envilecido por la política, porque ha dividido a un país, porque pues la situación ha llevado a eso. Y yo digo que es un dilema muy difícil de enfrentar, fue muy difícil de enfrentar, porque si no participaban, es decir, le hubieran entregado todo a Maduro, lo hubieran legitimado muchísimo más, y claro, el resultado también es, como dice Franklin, pírrico, ¿no? Es decir, 5 gobernaciones, evidentemente el gobierno de Maduro ahora se ha legitimado, ahí está, democracia, participación. Creo que el argumento que tú pones, Sebastián, en sentido de que sí, la gente pudo haber, por cansancio, por fatiga, por el ejercicio de la violencia, de pronto volver a votar por el chavismo, pero también organismos internacionales, individualidades, etcétera, han sostenido que las elecciones en Venezuela no son transparentes. Hay un sistema técnico, un sistema mecanizado, digitalizado, que es muy vulnerable, porque se pueden elaborar algoritmos matemáticos para que en el momento de votar se inviertan los votos. Hay la oposición, antes de que se conozcan los resultados, pues ya se advertían del fraude, de la pérdida de la participación masiva, pero que se habían invertido los votos, ¿no? Frente a eso, mi conclusión y lo que queda es, yo hubiera promovido la participación, porque es mejor participar a no participar, hay que dar la cara en esos momentos, porque lo peor es quedarse en la casa, lo peor es
avalar todo este régimen autoritario de pérdida de libertades que existe en Venezuela. A ver, vamos a tocarlo el siguiente bloque porque me tengo que ir a un corte, pero Falcó, uno de los candidatos, candidato a gobernador en Lara, en la región de Lara, admite que perdió. Justamente, y admite bajo el argumento que tú señalas. Él dice, yo no le voy a entregar la democracia a Maduro, no se la voy a entregar, yo voy a participar y admito que se perdió. Y cuando le preguntaron sobre fraude, no habló de fraude. No. Él no habla hablado de fraude, pero hay muchas formas de ejercer ese fraude. Y claro, la democracia no es solamente ganar elecciones, sino respetar los resultados electorales. Y lo más importante, creo, es qué lecciones podemos sacar los bolivianos de lo que está ocurriendo en Venezuela y también qué efectos va a tener la crisis venezolana en el resto de Latinoamérica. A ver, nos vamos a un corte, vamos a seguir hablando de Venezuela y lo que señalaba Carlos, a ver los efectos que dice el concierto internacional, pero no hemos acabado de hablar, de desmenuzar qué pasó ahí. Quédese con nosotros. Volvemos. Siempre los cortes son muy discutidos, naturalmente, tienen que ser así. Pero a ver, le vamos a contar a la gente lo que ha sucedido en el corte y empezamos contigo, Ricardo, que te doy la bienvenida. Me habías avisado que ibas a llegar un poco tarde y te estrenas en esta casa, nuestro hotel. Me da mucho gusto tenerte por primera vez. Ricardo, la oposición pudo tener mejores resultados en Venezuela si va toda unida, porque lo decíamos un poco antes de que tú llegues, hay muchas oposiciones, ¿no? Están, a ver, unas que participan, unas que quieren participar, otras que no quieren participar, otras, no importa. Pero esa oposición realmente, si iba unida, ¿mejoraba las condiciones? Sí, sin duda. Les he escuchado porque estaba esperando fuera. Estaba en la radio. Les mando un saludo a todos los oyentes del programa Contextos Salvajes por la Red Patria Nueva. ¿Cómo la propaganda? Propaganda gratuita. No he pedido permiso, así que ya está hecha la propaganda. Espero que no lo editen, que no me corten. Y les he estado escuchando a todos mientras esperaba entrar después del primer sector. La respuesta a tu pregunta es sí. Pero antes quiero aclarar 5 cositas muy rápidas que se han dicho acá y no son ciertas. Ramos Alup no es nuevo. Se ha presentado, creo que lo ha dicho Franklin o Sebas, Henry Ramos Alup es el representante ADECO, tradicionalmente gobernaron 30 años con el plan Punto Fijo durante la Cuarta República, adecos y copellanos, es el gran vencedor entre los derrotados. Sí. Eso sí estamos de acuerdo. Y va a ser, y lo digo en esta mesa, grábenlo y apunten el día, va a ser el candidato que enfrente al presidente Nicolás Maduro en las presidenciales el próximo año, a finales del próximo año, si es que no se adelantan, que para mí se van a adelantar las elecciones presidenciales, como se adelantaron estas regionales que tenían que ser en diciembre y se celebraron en octubre. 2. El Estado Miranda no es Calacoto. El Estado Miranda alberga la mayor barriada, el barrio más popular de toda América Latina, que se llama Petare. No es un estado con clase media, clase alta. Tiene ambos extractos. Ha gobernado Enrique Capriles Radonsky durante los últimos 8 años y Capriles Radonsky ha perdido. Y ha ganado un chango muy joven de 36 años chavista que se llama Héctor Rodríguez. Algún día, otro día, en otra mesa, hablarán de la renovación que tanto criticamos acá en Bolivia, falta renovación de cuadros políticos, tanto en el masismo como en la derecha. El que le ha ganado a Capriles Radonsky es una prueba fehaciente y palpable de la renovación de cuadros dentro de la revolución bolivariana. Y le ha ganado a Capriles Radonsky porque Capriles Radonsky, muy típico de la derecha, abandonó su estado, abandonó su alcaldía. ¿Y cuántos alcaldes conocemos acá y cuántos gobernadores conocemos acá en Bolivia que por hacer política abandonan sus municipios y a sus votantes? Eso, como decía el compañero Sebastián Michel, tiene un castigo. 3, y voy rapidito en mis apuntes de lo que han dicho antes. 3, el árbitro, lo que decía el compañero Carlos Cordero. Las elecciones no han sido transparentes y el árbitro está a favor del gobierno. Ok, estamos de acuerdo. ¿Cómo? Voy a decir una mala palabra. ¿Cómo
Ha ganado entonces la oposición en Táchira, en Zulia, en Mérida y en Anzoátegui. Si el Anzoátegui. En Anzoátegui, perdón. No leve la voz, no, compañero. Yo no estoy elevando la voz. No, Anzoátegui, no se enoje. Para poner el énfasis, porque si no, no sí, te sí, es podría una palabra en interrumpir. vasco, yo la he pronunciado en vasco, no en venezolano. Le pido disculpas a todos los votantes y ciudadanos de Anzoátegui que nos están viendo. Usted se ha dicho que el árbitro está a favor del gobierno. Explíqueme, usted, Washington, Almagro y toda la derecha que no está reconociendo la victoria chavista, cómo en unas elecciones que no son transparentes ganan en 5 estados. 2 de ellos de suma importancia electoral y estratégica, como son Táchira y Zulia. Táchira y Zulia, para la gente que no conoce Venezuela, tienen frontera con Colombia. Ahí están los recursos, una buena parte de todo el petróleo de Venezuela, aparte de la faja del Orinoco. Ahí está la segunda frontera más larga de toda América Latina en kilómetros. Después de la frontera entre México y Estados Unidos, la frontera más larga y por tanto más permeable está en Táchira y Zulia. Y al otro lado de la frontera están los señores colombianos con 7 bases norteamericanas, están los paracos, los señores paramilitares, y la hoja de ruta que ha diseñado Washington para Venezuela no pasaba por las elecciones regionales. Cantaron fraude el viernes, el sábado, el domingo y siguen cantando fraude hoy. El árbitro no está a favor del gobierno porque si no, ganaría en todos los estados. Un solo hecho. Con esto acabo. Susana, por favor. El Sebastián y yo hemos estado como acompañantes electorales. Dime cómo el árbitro está a favor del gobierno cuando ha habido 15 auditorías previas al padrón electoral, 15. Cuando ha ido el centro Jimmy Carter, que es uno de los centros con más prestigio internacional en el mundo, que ha chequeado más de 92 elecciones en el mundo y ha dicho Jimmy Carter, que como todo el mundo saben es un recalcitrante chavista, es un personaje muy desconfiable, el señor expresidente de Estados Unidos, ha dicho Jimmy Carter y han dicho los acompañantes europeos que han estado con nosotros, que tampoco se les puede tirar de chavistas, han dicho que el sistema electoral de Venezuela es probablemente, como la publicidad de la cerveza Heineken, o más publicidad, probablemente el sistema electoral más equilibrado y justo e inviolable del mundo. Y lo ha dicho Jimmy Carter. El presidente Maduro, cuando dio el discurso, después de que se conocieran los resultados el domingo pasado a las 10 de la noche, ordenó una auditoría completa al padrón electoral y a las elecciones. El CNE lo hizo sobre el 54% de los votos. Son las elecciones más vigiladas del mundo, más chequeadas del mundo y más fiables del mundo, y lo ha dicho un expresidente norteamericano, Jimmy Carter. Bueno, después de que has hecho tanta publicidad, le has hecho publicidad a tu programa, le has hecho publicidad a Heineken, le has hecho publicidad a la Corte Nacional Electoral Venezolana, le has hecho publicidad a la Fundación Carter. Para un ratito. 3 salteñas, Espero que uno de esos 5 cheques llegue, muchachos. A ver, quiero ir contigo, Franklin. A ver, más allá de las pasiones, lejos de lo que a uno le pueda gustar o de lo que uno quiera, ¿no es cierto? Desde tu perspectiva, ¿por qué la MUT no ha podido tener una participación importante en estas subnacionales como lo ha tenido en las elecciones legislativas? Yo quiero, las elecciones no se comparan, nunca una elección es igual a otra, pero ¿qué es lo que ha pasado? Porque parecía que había una tendencia de crecimiento en la oposición, más allá de las diversas oposiciones que hayan habido, ¿no es cierto? Decían, bueno, no, el tema de la participación, hay un 65% de participación que es importante en Venezuela, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué pasa con la oposición que no logra avanzar? Mira, la mesa de unidad es un ejercicio pragmático donde convergen muchas corrientes opositoras cuyo único común denominador es que se oponen al régimen chavista. Por lo tanto, no hay precisamente convergencia de criterios en todo. Lo que hay es convergencia en base al mismo adversario enemigo político, común, para decirlo de otra forma. Entonces, lo que sucede es que pasaron más de 10 años y las diversas corrientes de oposición se dan cuenta que por libre no tienen eficacia de confrontación y que por lo tanto habría que crear una unidad que les permita ir con mayor probabilidad de éxito a un proceso electoral. Funcionó porque Chávez en la última elección
sacó una franja de 11 puntos con respecto de Capriles. Y en la siguiente elección, Maduro le saca 4 puntos a Capriles, es decir, ha ido decreciendo el capital político, en este caso del chavismo, aparte que obviamente Maduro no es Chávez y eso también influyó notablemente, pero la presencia de la oposición ha tenido un crecimiento precisamente porque este ejercicio pragmático más que programático en términos electorales ha sido mucho más efectivo. Por cierto, le digo a Ricardo que ni lo mencioné a Ramos Salud porque indudablemente que el hombre es de décadas, un hombre recontra trajinado políticamente. Sí, fue ese. Bueno, No, yo lo dije como un vir histórico de la de esta. No, bueno. pues lo nuevo dijiste. Ahora, ¿qué sucede en términos... Que más bien dijo, no es nuevo. Claro. ¿Qué sucede en términos ya más, no digo fríos, porque siempre tenemos apasionamiento cuando hacemos análisis? Fíjate, Susana, el Consejo Nacional Electoral está puesto en entredicho duramente a partir de la Asamblea Constituyente, porque ahí el sistema biometrizado, que es uno de los que blinda de seguridad a un ejercicio electoral, no ha sido empleado. Y no ha tenido la veeduría que siempre logran obtener. El Centro Carter es uno de los más asiduos veedores precisamente de los procesos de los gobiernos progresistas, ¿no? Tiene una inclinación muy sesgada, pero como todo el Centro Carter hace veeduría, ¿no? Ha estado en 94 países, no todos son progresistas. Sí, no, obviamente. Eso es falso, lo que acabas de decir es falso. No es falso. Sí es lo falso. que sucede es que la 94 países. La posición de Jimmy Carter es abiertamente en favor de los gobiernos progresistas. Eso es otra cosa, no pero has dicho eso antes. Bueno, entonces interprétalo mejor. No, El punto no has es dicho que, eso, has cambiado. A ver, Ya, de acuerdo. dejamos que El punto termine. es que en esta última elección se ha llevado adelante la participación del Consejo de Expertos Electorales, que ha sido creado precisamente por Hugo Chávez el año 2004. Ha sido el único veedor, ¿no? Entonces no ha estado el Centro Carter, no ha estado la OEA, indudablemente la OEA no creo que tenga cabida en un proceso en este momento, no ha estado la Unión Europea, no han estado básicamente muchas corrientes de veeduría que blindan de este sesgo, por lo menos, de este cariz de imparcialidad. Por eso está en entredicho. Técnicamente es verdad que este método que ha sido, este sistema que ha sido diseñado por Smartmatic es uno de los más seguros del mundo. Eso es verdad, porque además, en términos electrónicos, tú pulsas la votación y puedes obtener en tiempo real la progresión y la curva de crecimiento. Por eso los datos en un proceso donde el voto es electrónico pueden salir casi inmediatamente terminado el acto. ¿No ve que dijeron, por qué en esta oportunidad la señora Tibisay dio los resultados inmediatamente? Porque el voto electrónico te permite eso, no necesitas ni siquiera hacer tabulación. Y a medida que vas haciendo las pulsaciones en el sistema biométrico, eso se va informatizando, digitalizando y te va botando los resultados. Entonces, técnicamente está muy blindado. Por eso, y con esto quiero cerrar la idea, yo quiero cerrar esta idea porque creo que es importante. Realmente ha habido un mega fraude. Fíjate, antes de que salgan los resultados, la oposición, pareciera que para curarse en sano, ya anunció mega fraude. Entonces ya decían, nosotros sabemos que van a dar resultados que no condicen con nuestros resultados. Pero, en beneficio de la oposición, a diferencia de la constituyente, ellos han manifestado que tenían control electoral en todas las mesas, a diferencia de lo que no hicieron en la Asamblea Constituyente. Eso nos permite aproximadamente ver que tienen mayor fiabilidad en sus resultados, porque sus resultados tienen que coincidir con lo que está sucediendo en las mesas. Pero no han dado tampoco los resultados, es decir, dicen que no coincide, pero no dan el resultado alternativo. Por lo tanto, queda en entredicho si realmente ha habido fraude. Entonces uno dice, a ver, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Realmente ha habido un mega fraude? Yo creo que eso es muy reduccionista. Ha habido una campaña dentro de la oposición en 3 bandas. La primera decía, no vote, no participe y no traicione la movilización de la calle. Y la cara visible de eso ha sido Corina Machado. Ella decía no, y decía que la MUD era una traición al movimiento de la calle. Por lo tanto, ha habido una desmovilización de una parte importante de la oposición.
La otra parte estaba en el dilema si participa o no participa, y Ramos Alup es probablemente el más pragmático de esto porque no ha querido perder incidencia y cuota de poder. Pero tampoco es que se han tomado o se han decantado rápidamente por esta decisión. Por eso en la última recta, casi de manera desesperada, han empezado a decir vote, vote, participe, porque no votar es darle prácticamente la mesa servida a Maduro, pero tarde. Han generado una confusión. Entonces, puede ser una parte de esta movilización, por ejemplo, el haber desplazado las mesas, ¿no? Es como si tú votaras en el primer anillo en Santa Cruz y te mandan al quinto anillo. Han sido algo así como 700,000 votos aproximadamente. Han apilado mesas. Tú dirás, no es significativo en función del padrón electoral que es de 18 millones, sí. Pero si haces una ingeniería así finita, puedes ir poniendo un pesito aquí y también genera una relativa influencia. El 1.4 de las mesas. Ya, pero fíjate, 1.4 pero si haces una buena ingeniería, puede ser una medida inteligente. Es cuestión de ver, no que sea el 1.4, sino que cuánto le falta a cada mesa para lograr el éxito. ¿Estuvieron muy ¿no? justas las votaciones? En ningún estado. No necesariamente, pero el punto es que no estado. ha habido una razón por la cual esto está en entredicho. Han habido muchas razones. Es una cuestión multicausal. No se puede decir, el Consejo Nacional Electoral estaba totalmente instrumentalizado y esa es la razón. No, hay más razones. Inclusive tiene que haber un análisis desde la acción misma, en este caso divergente de los criterios que ha tenido la oposición, la desmovilización que también han generado ellos mismos. La violencia. Y un punto importante, que 4 meses de movilización en la calle ha generado un alto nivel de desmoralización y desmotivación, porque no se obtuvo absolutamente nada, y finalmente la Asamblea Constituyente vino encima, solapó la Asamblea Nacional y generó también un desánimo colectivo, Y de rechazo por lo menos de esos colectivos que estaban en fuerte confrontación. Entonces no hay una causa, es multicausal. A ver, Sebastián, voy contigo. ¿No le hubiera dado más legitimidad a la elección la participación de la OEA? ¿La OEA hubiera participado? Yo creo que sí, pero yo creo que siempre que haya más acompañamiento, mientras más organismos del mundo acompañen un proceso, siempre es mejor. Pero creo que en el caso de la OEA, que es un acompañamiento importante, siempre una solución importante, hay un problema ya personal, ¿no? O sea, mucha gente en el medio internacional está comentando, bueno, es importante que la OEA esté siempre pendiente de todo, pero cuando se da un paso y se vuelve un tema personal, se vuelve un poco más complicado. Entonces creo que eso es lo que hubiera hecho imposible en este momento, ni que uno acepte, ni que el otro lo invite, ¿no? Finalmente, siempre un acompañamiento internacional es una invitación del organismo electoral hacia todo el mundo, ¿no? Entonces ahí parecía importante. Pero yo quiero recalcar que las elecciones se pierden por errores o aciertos de las personas que están en la campaña, ¿no? Estadísticamente es muy fácil controlar, o sea, donde hay una cosa estadística diferente, una mesa que vota diferente a las demás, ahí detectas fraude, y en el mundo en general ya no hay. O sea, de hecho, cuando uno va a ver un proceso electoral, el día de la elección no se define nada, porque hacer fraude ahí, esconder votos, alterar la voluntad de la gente, es una cosa imposible. Quizá el proceso puedes observarlo con mucho más detenimiento que pueden generar, o ventajas competitivas a uno u otro. Yo me he dado el trabajo de estar ahí 1 día y medio en el lugar donde están las máquinas y entenderlo, porque yo, pucha, a mí igual, ¿no? Se me decía, puta, votas digitalmente, o sea, qué miedo, ¿no? Entonces fui a ver, claro, entonces ahí primero es un enlace directo al padrón. Entonces primero llega la persona, tú la ves con su carnet y ahí en la pantalla te sale el mismo carnet. Acto seguido la persona tiene que poner su huella y la aplica. Y inmediatamente después te habilitan y aparece la papeleta. Vos apretas el quien quieres y pones votar y ese momento te sale la papeleta con tu opción. Ahí sale por quién estás votando, no es que vos ya no ves más. Y vos vas y eso es lo que cuenta para el voto definitivo, para el conteo real que causa Estado. Entonces no hay forma de que yo voté por tal y me salga por otra persona. No ha habido quejas en ningún lugar de eso, de que yo voté por tal y me salió impreso otro, ¿no? Ese conteo manual coincide. Cuando ha habido un reclamo que es muy marginal, porque Ramos Alup tampoco fue a contaminar de que hubo fraude, Falcón tampoco, o sea, los principales actores no lo han dicho, ¿no?
lo han dicho desde afuera, ¿no? O sea, y ni siquiera lo dijo como fraude, ¿no? O sea, lo más duro que salió fue lo del secretario general de la OEA, Almagro, que dijo, son elecciones poco competitivas y no sé qué otro calificativo, pero no habló de fraude como tal. La oposición ha dicho que no reconoce los resultados hasta que se audite hasta el último voto. Entonces es muy fácil, ¿no? O sea, hay ahí en la mesa, ellos tienen una herradura, ¿no? Tú llegas, te presentas tu carnet, te buscan. Inmediatamente después, tú comparan en la máquina, inmediatamente después vas a votar, inmediatamente después emites tu voto, inmediatamente después te dan tu carnet, ¿no? Y te vas. Y hay ahí los testigos de los partidos políticos que están anotados. Y efectivamente yo he recorrido por lo menos 200 mesas ese día y en el 95% de las mesas habían de los dos frentes. Si quieres verlo así. En una mesa que estuve yo había 2 de la oposición y 1 del chavismo. Entonces en ese circuito es imposible. Qué fraude. Tan bueno es que Smartmatic acaba de ser contratado por Estados Unidos hace 4 meses. No, es verdad. Para implementar el sistema de voto electrónico es paradójico, ¿no? Pero ahora con el gobierno de Trump han incorporado el voto electrónico justo con Smartmatic y justo con las mismas máquinas con las que se está haciendo en Venezuela por la confiabilidad y por la seguridad. Que quiere hacer fraude. Ahora, Trump. ¿dónde está el tema? Y yo creo que ahí tiene que ver con lo que tú has dicho, que son estrategias diferentes. ¿Corina Machado tenía una sola posibilidad de ganar alguna gobernación? No. Ella no le convenía que hayan estas elecciones. Entonces ella desmovilizó a un sector y ese sector ya se desmovilizó. En los otros sectores tenían que haber ido unidos, porque es eso que los une, ¿no? El ir contra el chavismo, y en muchas de las gobernaciones no han ido unidos, han ido separados, y eso te garantiza que van a ser derrotados de inmediato, porque no en todas partes ha sido así que ha sacado el 60% el chavismo, o sea, ha sacado 40, 30, 30, ¿no? Claro, nunca ha habido un margen chiquitito como para decir, a ver, aquí contearemos más. Pero en general es lo que ha pasado el día de la elección y en las previas. Yo creo que la oposición ha perdido porque ha confiado de que esto ya estaba muerto y que era más bien en pelearnos entre nosotros para ver quién se llevaba el gobierno. Y no es así, ¿no? O sea, el chavismo tiene un voto duro del 40, que ahora por voto castigo, qué sé yo, ha pasado del 55%. Pero como te digo, en las ciudades, en Miranda, porque al día siguiente han habido ahí análisis, interpretaciones, cosas, la gente de Miranda es la gente que más enojada estaba con las guarimbas y que ya no quería saber de guarimbas, ¿no? Y con tal de tener su vida tranquila, podía votar por esto. Y un tema que lo mencionó Ricardo, quizás en su aceleración no lo dejó claro, la renovación, ¿no? O sea, Venezuela mantiene líderes opositores y los tiene como patrimonio y los cuida y que nadie les diga, ¿no? Hay corrupción, no, mentira, no es corrupción, es persecución política. Pero el chavismo ha renovado sus figuras con figuras frescas que no tienen ninguna observación, porque igual que en la oposición en Venezuela habían oficialistas que tenían observaciones, contraloría, qué sé yo, y esos los han sacado, han puesto puros cuadros jóvenes que han ganado elecciones. El caso de Miranda es un chico que ya la estaba rompiendo las encuestas, pero la gente dudaba que iba a ganar. Es más, el mismo día de la votación, las primeras tendencias era que estaba peleadísima la cosa, y ya en recta final, cuando llega el voto de Miranda arriba de Altamira, digamos, eso sí es Calacoto, ahí empieza a sacar ventaja, porque esa es la gente que se sentía más afectada con la violencia. A ver, Carlos, la oposición venezolana, bueno, de hecho Ramos Salud dijo el día martes que por favor Almagro deje de hacer ese tipo de declaraciones, es decir, llama a Almagro a que paren esas declaraciones porque dice que en la asamblea, que participar en la asamblea legislativa tampoco fue para mejorar la condición del oficialismo, ¿no? Entonces, que realmente estas declaraciones sentaban muy mal al interior de Venezuela, que tampoco se puede hacer una democracia o una estrategia como dicte Almagro, eso también apunta Ramos Salud.
¿Cuál es tu perspectiva de que el secretario general de la OEA, que es un organismo que finalmente, ¿no? Donde confluimos los países, tenga una posición dada, marcada en cuanto a lo que sucede en un país, ¿no? O sea, finalmente el organismo internacional lo que hace es respetar lo que sucede en un país, y básicamente si la oposición está reconociendo un proceso democrático, que era lo que reclamaba Almagro, ¿por qué Almagro está insistiendo en algo que no está insistiendo la oposición venezolana? ¿Qué opinión merece eso en cuanto a un organismo internacional, a la representación de un organismo internacional? Bien, la Organización de Estados Americanos, pues no es un ente abstracto, es un ente que está dirigido por personas que son elegidas, que tienen tendencias políticas, ideológicas. Y claro, la personalidad de estas personas marca el carácter de la política que van a desarrollar. No perdamos de perspectiva, el anterior director general de la OEA era el señor Insulza, ¿no es cierto? Y cuando han ocurrido diversos eventos en distintos países en América Latina, se pensaba que la OEA podía ser una especie de tribunal superior que pudiera poner un poco de orden, que pudiera orientar la buena convivencia de los países en América Latina. En el último tiempo, evidentemente, Almagro ha sido muy polémico, porque ha despertado para algunos sectores como la esperanza de que por fin la OEA se pronuncia a favor de las violaciones sobre los derechos humanos, específicamente en Venezuela. Y obviamente la reacción contra Almagro ha sido de descalificación de quienes se han sentido agredidos por ese tipo de intervenciones. Almagro no solamente se ha prestado a un escenario muy particular como es el caso de Venezuela, pero además tampoco ha sido el único. La Iglesia Católica, el Papa Francisco, países de Latinoamérica que han clamado, han hecho todo tipo de expresiones, con algunas excepciones, o sea, 3, 4 países que no se han sumado a un llamado de atención, a promover sanciones, a buscar una democracia transparente. El último hecho, por ejemplo, Sánchez Berzaín ha cogido tribuna al lado de Almagro, y eso también ha despertado sensibilidades acá en el país y se ha generado una polémica. Es la personalidad de Almagro. Almagro además es un hombre que viene de la izquierda, era una persona muy cercana a Mujica. Ahora, algo que no se ha dicho en todo esto es el contexto en el cual se dan las elecciones. Sí se han hecho adecuadas precisiones en cuanto a, cómo se han adelantado las elecciones, cómo ha habido cierta manipulación, pero ¿cuál es el contexto? Los 4 meses de violencia, y nos hemos olvidado de los 125 muertos, presos políticos, y lo que es básico, en Venezuela no existen medios de comunicación libres, no existe libertad de expresión, están absolutamente amedrentados, o sea, están presos, hay presos políticos, hay 7 millones de venezolanos fuera de Venezuela. O sea, y sabes que el hecho de que no haya vuelos de entrada y de salida es porque el señor Maduro se niega a pagar $3.000 millones a las empresas que están prestando servicios. Y en Venezuela hay una profunda crisis económica y nos estamos olvidando de todo eso. No son elecciones el competitivas. tema de los resultados es porque los venezolanos han migrado. Yo he leído alguna expresión en Facebook que era de esa naturaleza, pero no es serio. No estoy diciendo eso, estoy hablando del contexto de Venezuela. Estoy hablando de que en esos 4 meses, sí, de la resistencia y las guarimbas, 125 muertos, o sea, por la represión del Estado, a jóvenes que estaban reclamando simplemente democracia. Estoy sosteniendo de que en Venezuela no existen medios de comunicación independientes y libres, que hay una hegemonía
del dominio de los medios de comunicación en Venezuela. Y la gente lo que está haciendo, o sea, porque tengo muchos amigos que se está yendo de Venezuela. Y por favor, por supuesto que le abren las puertas. O sea, porque en Venezuela hay crisis alimentaria, hay crisis, hay ausencia de servicios básicos, hay problemas en los hospitales, la gente se muere porque no tiene medicinas, porque gente conocida mía, o sea, me piden hasta en Bolivia si yo puedo buscar el modo de hacer llegar Carlos, medicinas que no existen en Venezuela. Nosotros no podemos en esta mesa negar que hay una crisis política y hay una crisis social en Venezuela. Y económica. Y económica, eso es algo que definitivamente no se puede negar. Pero ante ese escenario yo quiero insistir en una pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué la oposición, más allá de esta fragmentación, si fuera realmente que la gente ya no aguanta más, por qué el chavismo ha logrado de alguna manera tomar estos gobiernos departamentales? O sea, ¿qué es lo que sucede? O sea, si es tan agudo todo, si es tan problemático todo, hoy día la gente, o el domingo, ha acudido a una urna. Y en la urna ha dado un voto, es decir, Cierto. Eso es lo que yo quiero entender, ¿no? O sea, en el peor momento del chavismo, ¿no?, que es porque hay una crisis social, hay una crisis económica, hay una crisis política, y eso es vendarse los ojos si uno no lo quiere ver. Correcto. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué la sociedad no será, no, que más bien de afuera estamos leyendo un escenario distinto, crispado, exacerbado, que por ahí los propios venezolanos no, porque han acudido y han hecho una votación distinta a lo que por ahí la noticia nos está presentando? A ver, yo creo que en los análisis que han hecho, han argumentado, y yo comparto sus argumentos, comparto de que que la ciudadanía, o sea, frente a una situación de la posibilidad de un cambio, y un cambio de buscar una renovación política, pero al mismo tiempo yo creo que ha habido un contexto de miedo, el miedo al cual está subordinada la sociedad venezolana, porque hay un exceso de uso de la violencia estatal, hay una delincuencia desmesurada, hay 27.000 muertos al año por cuestiones de delincuencia, y esa delincuencia está tolerada por parte del gobierno. ¿Qué es lo que creo? La fragmentación, las dudas, lo que ha sostenido Franklin, que eso a mí me parece. Por eso, esas son parte de las argumentaciones. Pero la mía, lo que yo creo, es que hay una política de miedo que la gente finalmente decidió, volvió a votar por sus verdugos, por la gente que le quita la libertad de expresión, que no le da alimentos, porque a diferencia que ustedes han estado, y me parece fantástico que hayan estado en un proceso electoral donde les han demostrado, o sea, en vivo, cómo no puede haber fraude, es lo mismo que aquí cuando viene el control electoral, o sea, se quedan en Calacoto, van al colegio franco-boliviano, ¿no es cierto? Pero y el voto sindical en las zonas rurales, es decir, y el llenado de las actas, entonces yo creo que ha operado el miedo al cual está pues lamentablemente sometida la sociedad venezolana por un gobierno de carácter autoritario y dictatorial. A ver, Ricardo, contigo. Tengo varias preguntas, pero ¿qué impacto tiene el triunfo del chavismo en la oposición boliviana? Yo antes de responderle, porque no puedo dejar pasar, el señor Carlos Cordero me ignora, mira a todo el mundo y se dirige a todo el mundo menos a mí, ni siquiera me miras a los ojos cuando hablas, y eso psicológicamente significa muchas cosas. Y hace lo mismo con el pueblo venezolano, lo trata de invisibilizar. El pueblo venezolano vota chavista porque está bajo el miedo y está bajo una dictadura y votan por sus verdugos. Esa actitud que tienes vos es la actitud que tiene la derecha boliviana, la derecha venezolana y la derecha regional y mundial con sus pueblos. Los han invisibilizado, los ignoran y sobre todo, respondiendo a tu pregunta, Susita, de esta última ronda,
¿por qué gana el chavismo si es que es una dictadura, si es que están tan mal las condiciones? La explicación es muy sencilla. Las derechas no conocen a sus pueblos. Nosotros, con el SEBAS y todos los observadores internacionales, más de 200 que hemos estado, más de 1000, y nos ha dicho acá, seguiremos dando datos, ya que les gusta a los analistas los datos, seguiremos dando datos, 1200 observadores nacionales ha habido en las elecciones. 1200 observadores nacionales, acompañantes, que se dice en Venezuela, de la oposición y del chavismo. Reitero lo que cuando le cortaba a Sebas. Yo fui a una mesa en una escuelita de Naiguatá, en el estado Vargas, y había dos testigos, dos de la oposición, porque en ese estado iban separados, y había solo un chavista. Había en algunas escuelas más testigos de partidos políticos de la oposición que de partidos políticos del chavismo, porque el chavismo iba con un solo partido, el PSV. Entonces, todo eso de que no hay, que son fraudulentas, que no son limpias, el calificativo que le ha dado aquí el compañero Franklin a régimen. Basta de hablar de régimen, por favor. 18 victorias de 23. Venezuela es la dictadura que más vota en el mundo. En el promedio llevan más de una elección por año. ¿Qué dictadura vota con tanto fervor y pasión, participando siempre los dos? El chavismo no ha retrocedido. La oposición insistió, antes de dar los resultados el pasado domingo, que se haría un conteo también por voto nacional, que evidentemente tenía muchas posibilidades el chavismo de ganar la gran mayoría de los estados. Por cierto, había sondeos de la oposición, de los cuates de Carlos Cordero, que decían que iban a ganar 18 estados. No ganaron en 18 estados, ganaron en 5. Así que otra vez los sondeos de la oposición se volvieron a equivocar. Cantan fraude cuando pierden. Y lo surrealista, kafkiano y guión de una película de los hermanos Marx es que cantan fraude cuando ganan. Explíquenme qué tienen aquí en la cabecita. La oposición venezolana no se la puede analizar con los parámetros de la ciencia política. Hay que analizarlo con los parámetros de la esquizofrenia, con los parámetros de la psicología y de la psiquiatría. Porque es el único país del mundo donde la derecha gana y desconoce su propia victoria apelando al fraude. El pasado miércoles a las 3 de la tarde fueron posesionados ante la Asamblea Nacional Constituyente los gobernadores chavistas. Y los 5 gobernadores, el miércoles a las 3 de la tarde, el miércoles pasado, no fueron. Díganme en qué país del mundo los gobernadores que ganan no asumen la victoria. Incluso contra sus propios intereses, incluso contra sus propios votantes. Yo, un votante de Zulia, yo, un votante del estado cualquiera donde han ganado, Mérida, Táchira, las próximas elecciones, voy a votar por el chavismo, porque cuando he votado por la derecha, primero no ha solucionado los problemas de mi estado, y segundo, cuando tenía que ser juramentado y posesionado, no han ido. Y ahorita en Venezuela la Asamblea Nacional Constituyente es plenipotenciaria, está por encima de todos los poderes. O te posesionas y juramentas ante la Asamblea Constituyente, o no sirve. Esto ha sido un golazo del chavismo, y para la gente que dice que Nicolás Maduro no le llega a la suela de los zapatos a Chávez, evidentemente, el comandante Chávez tuvo que afrontar un golpe de Estado, pero el ataque brutal contra la democracia y la paz y contra el gobierno de Maduro ha sido terrible, terrible, y la Asamblea Nacional Constituyente fue una herramienta de paz y ha traído la paz a Venezuela. Y espérate, que el señor Cordero ha hablado bastante más que yo. Voy terminando. En este sector, sí, y controlar el tiempo. Ya que no pueden controlar los números de votos, controlen el tiempo. Claro. Termino con esto que tengo aquí apuntado. Los captahuellas. Es tan garantista el sistema electoral del Consejo Nacional Electoral que incluso el sistema es con captahuellas. En los protocolos para que todo el mundo vote, Venezuela es el país que más votantes nuevos tiene. Es un sistema inclusivo. Tiene incluso un protocolo para garantizar el voto de la gente que no tiene dedos. Porque ¿qué pasa? Que va un votante a una mesa y no puede poner su dedo en el captahuellas. Para eso hay un protocolo. Es el proceso que más votantes ha incluido todo ese pueblo invisibilizado por ya sabemos quién. Y cierro con lo que decía el compañero Cordero, de la falta de libertad mediática. Y eso me afecta a mí, yo soy periodista.
y de la falta de libertad de expresión. Adivinen qué periódico tituló de esta manera el sábado en la tapa, el sábado, un día antes de las votaciones, a 5 col, o sea, toda la tapa, votó uno de los principales periódicos y legendario periódico que dirigiera un insigne escritor venezolano. Tituló este titular: "Votemos contra la dictadura". Y si veías, no sé, hace 2 años has ido a Venezuela, has dicho, me imagino que has podido ver Globovisión, hay canales, la gran mayoría de los canales y los periódicos en Venezuela son de la oposición y tienen un discurso radical contra el chavismo, y el chavismo no los ha cerrado, no se ha cerrado ningún medio de comunicación. Un periódico el día antes dijo: votemos contra la dictadura. También de análisis más político, más esquizofrénico, más de psicólogo y psiquiatra que político. Votemos contra la dictadura. ¿En qué país del mundo, en qué dictadura del mundo, donde no hay libertad de expresión, sale un periódico de la oposición, uno de los principales periódicos de América Latina, con un titular enorme diciendo votemos contra la dictadura? Qué extraña dictadura, ¿no? Qué extraña libertad de expresión. Me tengo que ir a un corte y para el cierre les voy a pedir que muy cortito contesten una pregunta a todos que les voy a hacer. La que hagas. Pero es muy poco ya el tiempo que nos queda. Quédese en esta casa, no es hotel. Estamos hablando de las elecciones subnacionales de Venezuela. Volvemos a esta casa, no es hotel, y bueno, siguen las posiciones súper encontradas con el tema de Venezuela. A ver, yo me tengo que ir, lamentablemente nos queda 1 minuto por cada uno de ustedes, entonces yo quiero preguntarles cómo influye este resultado en la oposición boliviana. Se han escuchado algunas voces en estas movilizaciones que ha organizado la oposición en relación a no participar en las elecciones del 2020, las del 2019. A ver, ¿no? ¿Qué significa esto? Realmente tengo 1 minuto cada uno. Carlos, empezamos contigo. Pues hay una preocupación en la ciudadanía boliviana en sentido de que no nos acerquemos a la realidad venezolana en términos de su crisis económica, la violencia desplegada, de pues las dudas sobre la transparencia de su sistema democrático, y que nosotros sigamos nuestra propia vía, nuestra propia ruta, y ojalá que así sea. En términos de oposición tal vez puede existir ese mismo dilema, pero yo no creo que sea digamos el dilema más importante entre participar y no participar, sino entre que yo no veo en la oposición política un liderazgo que se sienta como que con la capacidad de enfrentar a Evo Morales, y no dudo de que Evo Morales va a conseguir la candidatura para el 2019. Ricardo. Me parece que la oposición venezolana se parece mucho a la oposición boliviana y podríamos hacer el mismo análisis y diagnóstico para las dos. Hay sectores democráticos y sectores antidemocráticos en los dos países. En Venezuela, obviamente, más arraigado. Sectores que apuestan por la violencia y por el abstencionismo. Y esos sectores antidemocráticos, fascistas que tenemos en nuestras derechas, siempre pierden cuando apuestan por la violencia. Paradójicamente, siempre ganan cuando apuestan por hacer política. Pero parece que se sienten más a gustos en la violencia, en el abstencionismo y en el plantear votos nulos. Porque no confían ellos mismos, y un líder de la oposición venezolana dijo: nos hemos derrotado a nosotros mismos. No confían en sus programas, no confían en sus proyectos y no tienen liderazgos. Paradójicamente, Capriles, Leopoldo López, Borges, Ramos Alup, hay una gran batalla interna dentro de la derecha. Están más peleados entre ellos por a ver quién recibe más platita de Washington y quién recibe mejores las órdenes de Washington, que de plantear proyectos, programas y liderazgos para sus propios pueblos. Apuesten por la política, dejen la violencia y el voto nulo y el abstencionismo. No se hace política así. Franklin. Para mí, la oposición y el oficialismo tienen un común denominador: que no practican democracia interna. Todavía seguimos en Bolivia bajo
una forma casi cultural de hacer política en función del culto a la personalidad del caudillo, pero no propiamente en los deberes que tiene que hacer una fuerza política, que es formar sus cuadros, reproducir el poder, internacionalizarse. No, seguimos jugando más a la persona que al programa. En Venezuela, Susi, hay un común denominador. Esa oposición venezolana está fragmentada, el común denominador es todos contra el chavismo. Tampoco ha construido programáticamente una alternativa. Ese es el gran problema. Aquí, no importa si la oposición, como dice Ricardo, es de la derecha. No, la oposición, todos los que se oponen al actual gobierno son oposiciones. Que tengan diferentes corrientes, eso es otra cosa. Pero la construcción del programa alternativo todavía no se ha consolidado. Y creo que en Bolivia se está empezando a dar una pedagogía política. ¿Por qué? Porque ya hay algunas voces que están empezando a hablar de la necesidad de instalar en el debate una discusión programática y no solamente pragmática. Gracias, Franklin. Sebastián. Primero, juro que no he estado en Truman Show. esa película donde todo te hacen creer que es, ¿no? Yo, por supuesto, voy, tengo mis propios circuitos, yo no permito que me agenden y me digan qué hacer. Y cuando vas de observador. Siempre. No solamente de observador, siempre en mi vida. Uno, hay una libertad de expresión plena. El canal más visto y el periódico más visto son claramente opositores al gobierno y no tienen ningún problema en funcionar. Tanto Globovisión como Universal son los medios de comunicación más fuertes y titulan de una manera fuerte y siguen haciendo periodismo a su estilo, pero lo hacen ahí. Segundo, es una sociedad que funciona normal, no es una sociedad que está en conflicto, no sé qué, todo va bien. Es un país que tiene una hiperinflación en su tipo cambiario, sí, como lo hemos tenido nosotros, como han tenido otras personas, y nunca hemos dejado de existir, de vivir nuestra cotidianidad normal. Eso como primer elemento. Cuando tú me preguntas cuál es el impacto de lo que ha pasado en Venezuela en la oposición, yo creo que es un impacto más de un mes muy duro, ¿no? La presentación del recurso, dos, los intentos que han tenido de generar movilización, el mismo 10 de octubre que lo han movilizado, que ha sido, era demasiado usurpado, ¿no? O sea, ese es un día que todos los bolivianos recordamos a Nancy Lesuazo, a las reconquistas y a quitarles el poder a los militares que estaban alineados a la Escuela de las Américas y por consiguiente que han hecho operaciones conjuntas con la CIA. O sea, no le venía nada al caso, era una fecha muy mala para ser utilizada. Creo que el resultado electoral les cae demasiado mal y creo que hoy día en Argentina les puede dar un resultado negativo. Yo creo que llevan 5 semanas, después del 21 de febrero han llevado 1 año y medio de mucha toma de iniciativa, de mucho logro político y creo que llevan 5 semanas que han empezado una curva de inflexión que creo que les ha sentado muy mal. No solamente el tema Venezuela, el tema Argentina, sino los temas internos les han caído demasiado mal, el mismo tema Capana les ha caído demasiado mal, o sea, creo que llevan casi 5 semanas que no recupera brújula y creo que esto puede ser una seguidilla, ¿no? Gracias, Sebastián, por haber estado esta noche con nosotros. Carlos, Franklin, Ricardo, muchas gracias a usted por haberme acompañado conmigo hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Adeu. Nos veremos tú. Esta casa no es hotel.